Hoy vamos a hablar de la parte española de las Antillas, lo que es la República Dominicana y Cuba. Habíamos visto cómo se había dado la historia de Haití, cómo Haití había protagonizado rebeliones, cómo Haití había logrado su independencia, cómo Haití había asimilado las ideas de la Ilustración y la había combinado con las historias de un reino negro africano. Habíamos visto todo el desarrollo de Haití hasta el momento en que se independiza, y habíamos visto sus héroes, y habíamos visto su epopeya. Pero entonces, y a todas estas República Dominicana, ¿qué? ¿No ve que están en la misma isla y comparten el mismo territorio? Entonces, ¿qué fue de ellos? Pues la cosa para República Dominicana en sus inicios va a ser muy complicada. Las relaciones entre los haitianos y dominicanos son relaciones tensas, son relaciones de dominación. En ciertas épocas de la historia, los haitianos han tenido el control y han sido, digamos, discriminatorios contra los dominicanos. En otras épocas de la historia, entonces han tenido el control los dominicanos y han discriminado a los haitianos y han hecho masacres de haitianos. Eso es un juego largo que no se acaba de definir aún, en donde cada vez que cada uno de los otros está mejor que el otro, empieza a desfavorecer a la población de los de al lado. Son relaciones de una tensa convivencia y no hay más remedio, no es que comparten la isla, ¿cómo le hacen? Entonces la cosa viene de la siguiente manera. La isla en un principio era española, ¿cierto? Eso era la española. Pero después, eso no se ocupó totalmente, sino que se ocupa una parte. La otra parte, cuando viene el tiempo de la dominación francesa, habíamos hablado, los franceses van entrando y van creando colonias dentro de la Dominicana, hasta llegar a un punto en que van a tener que repartirse la isla con España, que es por el Tratado de Ryswick, donde se reparten cuál parte de la isla va a ser española y cuál va a ser francesa. Después, entonces ahí empiezan a darse dos reinos paralelos, digamos una colonia de España, que es la Dominicana, y otra colonia de Francia, que se llama Saint-Dominique, que es lo que va a ser Haití. Entonces resulta que hay un momento en que la colonia española empieza a decaer en importancia. Empieza a convertirse más como en una especie de ganadería que surte a la parte francesa, y hay un punto en que la parte francesa, lo que más adelante sería Haití, es la más floreciente y la más importante de las colonias de Francia, Saint-Dominique, mientras que la parte dominicana es una de las colonias más apartadas y más pobres del Imperio Español. Entonces ahí hay una total desigualdad en el grado de importancia que cada una de estas colonias va a tener para el respectivo imperio una vez que formen parte del Imperio Español y del Imperio Francés. Entonces cuando se produce esa desigualdad, Haití va ganando la partida, digamos. Haití primero como colonia, Saint-Dominique era una colonia pujante con un ingenio azucarero importantísimo, era el punto más fundamental en las Antillas de los franceses. Entonces después hay un momento en que la totalidad de la isla se queda a manos de los franceses por el Tratado de Basilea. Esto es a finales de 1700, antes de la independencia, pero a finales de 1700, por el Tratado de Basilea,
va a quedar toda la isla en manos de los franceses. Es decir, los españoles virtualmente los dejan por ahí, los dejan a un lado. Entonces después, cuando se va a producir la independencia de Haití, Haití va a entrar en control de toda la isla, de toda la isla. Entonces la parte dominicana va a quedar sometida bajo la parte haitiana. Cuando se dieron todas las rebeliones de los esclavos, cuando Macandal, cuando todas las historias que habíamos visto, la parte dominicana teme las grandes rebeliones de esclavos que hay en Haití, se siente amenazada por esa rebelión de esclavos y busca permanentemente reanexarse a España, busca el apoyo de España para poderse mantener, digamos, en alguna medida lejana de las grandes rebeliones de los esclavos que se están dando en Haití. Entonces, ellos siempre están buscando reanexarse a los españoles. Las condiciones culturales de estas dos poblaciones son muy diferentes, porque como la República Dominicana es una isla de, digamos, es una población de influencia española, ahí se produce el mestizaje. Ahí hay blancos, hay mulatos, hay mestizos, porque la característica de la colonización española, como de la portuguesa, es el mestizaje. Hay mezcla con los nativos de las islas, lo que no pasa en las Antillas, donde va a haber colonización inglesa o francesa, porque los ingleses y los franceses no se mezclan. El racismo lo llevan al extremo último y no se meten con nadie. Entonces, no van a crear mestizaje, sino que van a crear poblaciones totalmente africanas, mayoritariamente africanas, porque como los indígenas los acabaron, después vienen las poblaciones que son fundamentalmente africanas. Entonces Haití va a ser un reino negro, un mundo africano por completo, mientras que Dominicana es un mundo mestizo. Entonces, esas son características culturales diferentes, hablan idiomas diferentes, porque los dominicanos hablan español y Saint-Dominique, lo que va a ser Haití, es francés, de donde sale el creol, una mezcla de francés del siglo XVIII con lenguas africanas. Entonces, en el momento en que Haití se independiza en su totalidad, toda la isla, van a quedar los dominicanos bajo el control de los haitianos. Cuando los dominicanos quedan bajo el control de los haitianos quieren crear una política de control de toda la población negra haitiana sobre la totalidad de la isla. Eso quiere decir que los dominicanos están excluidos de los cargos públicos y del proyecto de la Haití independiente. Dentro del Haití independiente no cabe el mundo dominicano, no cabe el mundo mestizo, no cabe el mundo, digamos, solamente cabe el mundo africano haitiano, porque el mundo negro dominicano tampoco. Solamente el africano, pero haitiano, procedente de Francia, inclusive algunos libertos de Estados Unidos cuando se acabaron el tiempo de la esclavitud, entonces también hubo libertos allá, pero no había espacio para los dominicanos. Entonces durante 25 años los dominicanos van a quedar sometidos a una sociedad en la cual ellos no son parte del proyecto. Esto va a hacer que ellos eventualmente vayan a crear una rebelión que hace que se vuelvan a independizar después, 25 años después. Esa es una sociedad trinitaria. La sociedad trinitaria es como se llama aquella que está generando la rebelión para independizarse ahora de Haití. Entonces mire cómo es lo paradójico. Los dominicanos necesitan independizarse de Haití para volverse a anexar a España. Ese periodo lo llaman ellos la España boba, ¿cómo les parece? Entonces, y la llaman la independencia boba, porque era una independencia de Haití para reanexarse al Imperio Español, porque el Imperio Español es el que les va a dar a ellos, digamos, el nivel de protección o de presencia para poderse repartir las cargas en una situación en la que sin la presencia española están en una desventaja grande, porque el mundo es totalmente haitiano ahí. Entonces, en estas primeras épocas, Haití va ganando toda la vanguardia histórica,
durante mucho tiempo. Después van a cambiar las cargas y entonces, bueno, hoy por hoy, eso lo veremos ya cuando estemos en los presentes y en los futuros de estas islas. Hoy por hoy, los que tienen los grados más difíciles de penurias económicas son los haitianos, y los que tienen mayor boyancia son los dominicanos. Entonces ahora son los haitianos los que se van a la Dominicana a trabajar. Pero aquí, empezando los orígenes de estas dos convivencias, los haitianos mandaban la parada. Entonces los dominicanos están tratando de ver cómo se bajan de ese tren, porque ellos no se sienten incluidos ahí. Y la única manera de bajarse es reanexándose a España. Entonces por eso le llaman la España boba o la independencia boba, porque es una independencia de una isla independiente para reanexarse a un imperio. ¿Cómo la ve? Cada una de ellas tiene sus propias características culturales, y a pesar de que todas estas islas tienen historias comunes, cada caso en particular es distinto, y eso es lo que hace tan complejo, diverso, heterogéneo y fascinante este mosaico de las Antillas. De la dominicana van a ser el merengue, como el zouk sale de Haití y el son saldrá de Cuba, y como saldrá el calipso de Trinidad y la soca. Bueno, ahí vamos a ver cómo van saliendo cada uno de los ritmos, porque estas historias están cantadas. Entonces resulta que la dominicana logra, digamos, mantener de nuevo los vínculos con España. Y aquí va a haber como una, digamos, como una especie de puentes comunicantes entre la parte española, porque al principio todo era español, ¿se acuerda? Todo era español. Y luego vienen las disputas de los ingleses, de los franceses y de los holandeses, que van a convertir a las Antillas en un gran campo de batalla, y cada uno va cogiendo su botín. Entonces España va perdiendo cada una de las posesiones que tenía en la totalidad de las Antillas, hasta que le queda un pedazo de la Dominicana sobre la cual tiene todavía mucha influencia, y le queda Cuba y Puerto Rico. Entonces, mientras que los otros se han repartido las otras islas. Eso hace la diferencia de culturas entre una y otra. Entonces hay un momento en que los dominicanos logran independizarse de los haitianos, establecen los vínculos con España. En lo que es de la dominicana va a haber ganado, básicamente ganadería. Esa ganadería es la que va a surtir a las demás islas, pero es una economía desventajosa en ese momento, es una economía muy difícil de manejar para los dominicanos. Y digamos, la turbulencia de esta historia dominicana, sus orígenes, el temor de las rebeliones de esclavos, el tiempo en que estuvieron en la dominación de los haitianos, todos esos factores van a hacer que mucha gente de la dominicana se vaya para Cuba, y van a hacer que España, cuando reinicie sus nexos con la dominicana, vaya a llevar, aquí entre la dominicana y Cuba van a haber, digamos, un estrecho contacto, porque cada vez que la marea se pone difícil en la dominicana, entonces todo el mundo pega para Cuba. Y cuando en Cuba se arma un tropel por allá bien grande, entonces todo el mundo pega para la dominicana. Entonces, entre Cuba y la dominicana hay una relación concomitante según el grado de bienestar, prosperidad o problemas en que se encuentren la una o la otra. Entonces, en un principio, cuando las cosas se ponen tan difíciles en la dominicana, todo el mundo se va para Cuba, y es Cuba la que se va a desarrollar, y es Cuba la que va a llevar digamos, la batuta del imperio español en las Antillas durante mucho tiempo. Esto va a hacer que Cuba sea el centro de la presencia
de los españoles en las Antillas, que sea el bastión más importante, que la vayan a conservar hasta el puro final, porque hay que ver que ya el puro final fue cuando hasta el 1898 es que se independiza Cuba. Entonces ahí empieza toda la historia de Cuba alrededor de esta situación de vacío que se produce en ese momento en la Dominicana. Entonces Cuba va a empezar a liderar el mundo español en las Antillas, porque la Dominicana es virtualmente insostenible con respecto al contrapeso histórico que en esta época va teniendo Haití y a la vanguardia que va teniendo Haití en esta época de su historia. Entonces, ¿qué pasa? Que toda esta gente se va para Cuba y en Cuba se va a generar todo el fortín del Imperio Español. Cuba es la que va a estar totalmente fortificada. Cuba es la que va a tener toda la, digamos, cuando se produzca la independencia del resto de la América Latina, toda la gente de los españoles que van siendo desplazados de esos procesos de independencia van para Cuba. Y allá se va a crear un bastión, digamos, de resistencia o de, no de resistencia, porque ya que le resisten, de permanencia del mundo español. Cuba es la que más fuertemente tiene la influencia de España y eso todavía se siente por las calles, que la influencia española en Cuba es poderosa. Entonces, Cuba va a ser la que va a estar totalmente fortificada y va a ser la última en independizarse junto con Puerto Rico, las colonias españolas, porque además cuando se dieron todas las épocas de la independencia en la América continental, ellos no podían atravesar los océanos, no eran navegantes, eran hombres a caballo, no podían los hombres del Pisba, no podían todos estos personajes atravesar las olas para llegar a Cuba. Cuba virtualmente queda aislada del proceso de independencia y va a quedar totalmente custodiada por los españoles, lo que va a hacer que su permanencia en condición de colonia sea muchísimo mayor que la de las demás islas. Entonces, en ese momento, Cuba se va convirtiendo en el emporio de la caña de azúcar. Y la caña de azúcar va a determinar de ahí en adelante su historia hasta hace muy poquito. La caña es la historia de Cuba. Y por eso el son cubano canta a la caña. Por eso Celina y Reutilio nos hablan de tumbar la caña. Eso es lo que ellos hacen. Tumba la caña, machetero, tumba la caña, machetero, que ahí viene el carretero a recogerla enseguida. Bendita seas, bendita caña de nuestro destino, tú eres la alegre llamita del fogón del campesino. Así, Cuba va creciendo en importancia. Todo lo que va a ser el azúcar en Cuba va a determinar su existencia de ahí en adelante. El mundo de la plantación va a ser el mundo de los cubanos. Cuba va a permanecer no solamente bajo el Imperio Español, sino que va a permanecer en condiciones de vigencia de la esclavitud mucho más tiempo que el resto de la América, porque inclusive hay un momento en que la esclavitud va a ser abolida por los ingleses y en Cuba todavía hay esclavitud. Hay un momento en que se va a abolir el tráfico de la esclavitud, pero los que están en situación de esclavitud siguen estándolo, digamos, se abole solamente el tráfico. En todas estas circunstancias, la esclavitud en Cuba se mantiene intacta hasta casi hasta el momento de su independencia, lo que va a hacer que este mundo sujeto y doloroso de los africanos vaya a conocer en Cuba las condiciones más duras y más prolongadas de penurias y de dificultades. Entonces la plantación, el mundo de la plantación es un mundo doloroso. Esa dulce caña, ese azúcar que endulza los tés de los ingleses, los cafés, de todo que se están tomando en Europa, que endulza el chocolate que están trayendo de Tenochtitlán. Ese azúcar es amarga para el mundo de las plantaciones porque la gente que trabaja allá trabaja en condiciones muy duras. Eso nos lo cuentan los matamoros cuando nos cuentan cómo es la vida en el ingenio, cómo es de terrible para el pobre negro pasar toda la vida
trabajando bajo el látigo. Así nos lo narran ellos. La historia de Cuba está cantada en sus sones. Son ellos los que nos van a cantar, y de sus palabras y de la mano de los matamoros vamos a escuchar cómo es de difícil la vida en una plantación de esta. Esto no tiene nada de romántico. Ellos sucumbían entre la esclavitud, la caña, el calor y el látigo. En su pellejo va a untar sal, aguardiente y ají. Luego le va a preguntar, negro, ¿qué tú haces ahí? Es la manera como van contando, lo paran al látigo. Sí, y cuando llegue el mayoral, lo va a amarrar como un buey, allí mismo en el batey. ¿Qué fuetiza le va a dar? Y después le van a untar sal, aguardiente y ají, y le van a preguntar qué está haciendo ahí. Y eso es todos los días hasta que se muera. Ese era el mundo de las plantaciones, esa era la esclavitud, y está en la memoria musical de Cuba. Cuba narra a través de los sones cubanos fundamentalmente se dan en la plantación, porque es que era cantando como se podía resistir un horror de esos, lo mismo que el reino de Mali desarrolló en las plantaciones de Tennessee y de Georgia el blues, en la tristeza más impresionante para contar el desarraigo, el látigo, la brutalización y el dolor. Ellos en Cuba van a desarrollar el son, y de esa manera van a ir una cantidad de ritmos que se conocen de muchas maneras, pero que son cantos de plantación.
para poder aguantar condiciones indescriptibles, permanentes y eternas de dolor y de brutalización. El costo de todas estas cosechas de azúcar, que fueron en un momento dado uno de los comercios más florecientes y más prósperos de las Antillas y uno de los tráficos más importantes en Europa, lo paga África con una sangre terrible. Entonces, los matamoros, que nos cuentan las historias del negro en el ingenio, Celina y Reutilio, que nos hablan del platanal y de cómo era la caña y cómo la caña moldeaba el destino, todo esto va a hacer que, como es tanto el tiempo de permanencia de la esclavitud, tan prolongada la etapa de la plantación, tanto tiempo ahí sentados, ahí trabajando y trabajando en esas plantaciones, la cultura africana en Cuba se va a consolidar de una manera totalmente poderosa. Entonces, para poder resistir este horror, van a hacer lo mismo. Habíamos dicho que en Haití se produce un sincretismo. Aquí se va a producir un sincretismo complejo, poderoso, fuerte, vigente, actual. En este momento esto es una religión perfectamente viva en Cuba, como el vudú lo es en Haití. Se va a producir una amalgama entre los ritos, entre los dioses africanos y los santos cristianos. Esta gente es católica, está bajo la influencia de España y tiene, digamos, un cristianismo muy, muy fuerte, en el cual los santos tienen una importancia muy grande. El santo añade un elemento nuevo a la religiosidad africana. La religiosidad africana estaba basada en el culto a los antepasados o en el culto a los muertos o a los espíritus de la naturaleza. Esa era, digamos, la estructura cósmica africana. Ahora, esa estructura cósmica africana, al llegar a Cuba, se va a encontrar con las figuras de los santos y se va a producir un sincretismo, una amalgama entre los santos, entre los santos cristianos y los espíritus, los dioses africanos, que va a dar nacimiento a una religión, a una cosmovisión, a una manera de ver el mundo que se conoce con el nombre de santería. El espectro es fundamentalmente yoruba y se va a producir fundamentalmente en Nigeria. Viene del yoruba, que tiene su territorio en Nigeria, viene del lucumí y también viene del Congo. Vienen todos estos ancestros que se van a juntar con los santos y van a dar un nuevo lenguaje, una nueva mirada, una cosmovisión. Escuchamos unas palabras que pronuncian los orishás. Este grupo de los orishás son los guerreros, los espíritus, y ellos se llaman así. Estas palabras aparentemente son no son comprensibles en primera instancia. Cada una de ellas tiene un significado. Es como ellos se van relacionando con este espectro sagrado que están creando en Cuba. H.O. Boricha, H. Legua, H.O. Gum, H.O. Chosi, H.O. Batala, Baba, H. Ochumiyami, H. Miami Madre, H. Chango Campo, Cabiesi, Babatomi, H. Yueye, dice H. Agayusola, H. Yansa Yekwa, Yansa Hey, Yekwa Hey, H. Oalua Ye, Clásico Popo, dice H. Orumila. El significado que tienen todas estas palabras, el poder del H, Obatalá, Orishás, todo lo que eso significa y todo lo que eso va a contribuir al espectro sagrado del mundo africano en Cuba, es lo que vamos a ver después de la pausa.
Toda esta historia que vamos a ver de por qué Changó es Santa Bárbara, cuáles son las equivalencias de Obatalá con Nuestra Señora de las Mercedes, de Babaluayé con Lázaro, de Changó con Santa Bárbara de la Caridad, de Yemayá con Nuestra Señora de Regla, y los colores, todo eso lo vamos a ver, pero hay un mito original, hay un mito fundacional, un mito de creación. El mito es Yoruba, y eso es el origen de todo. Este mito es africano, y digamos, así es que empieza. Entonces, en Nigeria los Yoruba hablan de un dios, Olodumare. Cada uno de ellos forma parte del gran panteón de la santería. Olodumare, dios del cielo, envió a este mundo a dos de los hijos de él, que eran Obatalá, que es el que le vamos a ver en todas partes, y Ododuwa. Pero sobre todo Obatalá está en todos lados. Entonces, a cada uno a ellos les dio 3 cositas: un saco, una gallina y un camaleón. En ese momento todavía no existía la tierra, todo era agua, era totalmente agua. Entonces los 2 hermanos no tenían dónde poner el pie. Entonces Olodumare dejó caer del cielo un árbol, un cocotero tremendo, para que pudieran apoyarse en alguna parte, y entonces era muy alto. Entonces cuando llegó el cocotero, como era tan grande, cuando llegó ya al agua, Obatalá y Ododuwa llegaron a la tierra y cayeron en las ramas a salvo, ahí quedaron bien. Entonces Obatalá empezó a cortar la corteza del árbol y de ahí sacó el vino de palma, y le gustó el vino de palma y se quedó dormido y se pegó con la savia fermentada de la palma. Se pegó la que borrachera y quedó profundo un rato. Y el otro, Ododuwa, empezó a bajar hasta las raíces del árbol y abrió el saco porque el hermano se le durmió. Entonces dice, bueno, llora. Entonces llegó y abrió el saco y descubrió que en el saco había arena blanca y la puso sobre la superficie del agua. Entonces el camaleón se puso a andar sobre la superficie con una cautela, como es el camaleón, que es un tipo cauteloso, y vio que la arena aguantaba el peso. Entonces Ododuwa vació el resto del saco y vio que ahí había tierra negra y fértil. Entonces sacó una gallina. Esto es muy importante. La gallina empezó a escarbar, y al escarbar la tierra, la gallina en todas las direcciones fue creando el planeta, la tierra como la conocemos. O sea, la tierra viene de la escarbada de las gallinas. Entonces la gallina empieza a escarbar y aparece el norte, el sur, el oriente y el occidente en términos de tierra sobre una superficie que originalmente era acuática. Por eso la gallina en los cultos de santería tiene un papel predominante, porque es parte del mito fundacional. Entonces, cuando Ododuwa pone el pie en la tierra, Olodumare les va a mandar prosperidad. Entonces viene Agé, que es la prosperidad, y le da un regalo del cielo, y Agé se queda en la tierra. Agé, o sea, la prosperidad se va a quedar, que para ellos se llama Agé, se va a quedar con ellos el resto de la vida. Entonces Olodumare les va a dar más regalos. Cuando ve que ya le están haciendo la cosa, ya tienen la tierra, ya tienen los árboles, les da un saco de maíz para sembrar, les da un saco de conchas marinas para que puedan comerciar con ellas, con los otros pueblos, y les da 3 barras de hierro para que hagan cuchillos, machetes y asadas, y con eso ya puedan camellar. Entonces Ododuwa se convierte en el primer rey del Ife, que es el centro del reino de los Yorubas, del Ife. Entonces vamos a escuchar muchas veces a lo largo de los sones y de las canciones, vamos a escuchar las palabras Ife, las palabras Ifa, Olodumare, Ododuwa. Entonces sabemos que son los padres creadores desde el punto de vista yoruba nigeriano de la religión que va a ser trasplantada a Cuba y que va a ser equivalente a los santos cristianos y va a crear una cosmovisión diferente y particular. Entonces el hijo de Ododuwa Yagé, que era la prosperidad, se llamó Orayán, y fue un guerrero que protegió a toda la nación de los Yoruba, y se dice que él no murió, sino que cuando envejeció se retiró a una cueva, y está ahí por si el pueblo Yoruba corre peligro. El tipo inmediatamente sale y los ayuda. Dicen que Orayán algún día regresará. Ese es el mito fundacional. O sea, eso es lo que pasa en África. Así es que el pueblo Yoruba explica la creación y el origen del mundo. Ese pueblo Yoruba, mezclado con los Lokumi y mezclado con los pueblos Congo, se van a encontrar en las condiciones de esclavitud en Cuba y van a tener que hacer una religión
que sea una mezcla de las creencias que ellos traen de allá, más las creencias cristianas que hay en Cuba, y que forme, es que son pueblos distintos, tienen lenguas distintas y están metidos a la fuerza en una plantación y además están siendo cristianizados a la fuerza, están en peligro de látigo permanentemente, en peligro de muerte permanentemente, necesitan toda la ayuda que el cosmos les pueda dar a ellos, toda la adivinación y toda la suerte, porque su destino es verdaderamente adverso y complicado. En ese destino tan tenaz, que fue el que produjo el mundo del vudú, el equivalente a ese destino, así de duro y de impredecible, va a producir en Cuba el mundo de la santería, porque el santo es lo que añade de nuevo al mundo yoruba que venía de África. Entonces, ellos empiezan a establecer equivalencias entre cada uno de ellos. Hay, por ejemplo, uno que es muy importante, hay además estas equivalencias son múltiples y son duales. Entonces, por ejemplo, hay uno que se llama el Eguá, y el Eguá es el que abre los caminos o los cierra. A veces puede ser el diablo, a veces puede estar ligado por la muerte, a veces, pero él preside y acaba los sacrificios, no es la representación del mal, aunque puede serlo. Digamos, los dioses y los santos pueden tener unas u otras facetas, pueden ser duales, como los dioses hindúes, que el mismo que es el dios de la creación es el mismo dios de la destrucción, que es Shiva, según como esté danzando. Si danza con el disco, con el sol, crea, y si danza con los rayos, destruye. Los dioses africanos tienen también una dualidad. El Eguá es un tipo muy dual, pero es importantísimo. Preside el comienzo y el final de todo rito yoruba. Entonces, todo esto va formando una cosmovisión y el son le va a cantar a esto. Básicamente son historias de plantaciones o son rezos e invocaciones a los santos. Y de esto va a participar todo el mundo. Celia Cruz nos está hablando del Eguá, el que abre o cierra los caminos. Sin el Eguá no puede hacer nada, porque él es el que abre o los cierra. Entonces, ¿él qué es lo que quiere? Tambores. Porque el tambor, o sea, a partir del tambor se da el toque. En ese toque es cuando se está invocando a los espíritus, a los santos. Esos espíritus van a llegar a partir del toque y van a poseer a uno de los que está en la ceremonia, y al poseerlo se manifiestan a través de él para que los fieles lo escuchen y lo vean. Entonces lo llaman. ¿Y qué es lo que quiere tambor? Ahora, ellos tienen alimentos, cada uno de estos dioses tiene un alimento que se le da o un sacrificio que se le hace para invocarlo. Entonces, el tambor es la condición para llamarlo, el toque. Esto está totalmente atravesado por la danza, porque el mundo africano tiene la danza totalmente unida a la religiosidad. Entonces, el mundo afrocubano va a participar de todos esos elementos en conjunto. Por eso, Celia Cruz nos cuenta en qué momento el Eguá quiere tambor.
¿Esto qué quiere decir? Los orishas son las más altas divinidades, ¿cierto? Cada uno de esos orishas son los dioses, las grandes divinidades. Cada uno de esos orishas tiene el equivalente con un santo. Entonces Changó es equivalente a Santa Bárbara, ¿sí? Ochun, que es el gran orisha, ese es de los más importantes, la alta divinidad, entonces es equivalente a la Virgen de la Caridad del Cobre. Y así cada uno, entonces las palabras todas son africanas y llegan igualitas, entonces no hay nada como, no hay orisha para Lilé es casa, habitación, no hay orisha para Lilé mejor que Oshun. Entonces quiere decir, Oshun también es la Virgen de la Caridad del Cobre, es una mujer de la sensualidad, es también la diosa del amor, significa muchas cosas. Entonces, y es la gran divinidad. Shango es otro de los grandes orishas. Puede ser hombre, puede ser mujer, puede ser Santa Bárbara, puede venir por distintos caminos. Los caminos son el universo, las peripecias, los destinos y los avatares que a cada una de estas divinidades ha recorrido a lo largo de su paso por el cosmos. Entonces, según el camino que coja, viene en hombre, viene en mujer, produce una cosa o produce la otra. Entonces, el Egua puede abrir los caminos o los puede cerrar. El Egua se le puede decir de muchas maneras, porque es que además estos van cambiando de nombres, entonces se llaman de una forma y se llaman de otra. Entonces, por eso es dificilísimo. El Egua es el ánima sola, ¿sí? Y se puede transmutar en Ejú, que es el demonio, o también puede ser el que bendiga el Ilé, o sea, la casa, y en donde uno pueda estar fresco porque está protegido por el Egua. Entonces, ellos quieren tambor porque ellos se invocan a través de los tambores, primero que todo, y a través de los tambores también, y a través de la comida y de los sacrificios. A ellos hay que alimentarlos, se les alimenta con miel o se les alimenta con manteca de cacao, y cada una de esos alimentos tiene su nombre en africano. Todos los nombres de la religión santera están en africano. Entonces, por eso es que uno escucha las canciones y la mitad no parecen comprensibles, porque es como se están llamando sus divinidades africanas. Entonces, por ejemplo, uno de los más importantes, pero de los más importantes, que es el que va a dar también origen a una de las fiestas fundamentales de Cuba. La fiesta es la del 17 de diciembre y es San Lázaro. Celina y Reutilio le cantan a San Lázaro, que es Babalú Ayé. Entonces, ese es el mismo San Lázaro, porque cada uno de estos tiene un equivalente. Entonces, el santo cristiano es San Lázaro, que es el que se resucita, que es el de los leprosos, que es el que tiene, digamos, todo un espectro, y ellos lo llaman Babalú Ayé, indistintamente, como escuchamos aquí en San Lázaro, cuando lo están invocando y le rezan y le piden protección. Cada uno de estos santos, esto nosotros lo vamos a seguir contando, pues porque es bastante complejo, pero cada uno de estos tiene su equivalente, tiene el símbolo, tiene una imagen, tiene un poder, el poder es el H, tiene un sacrificio que se le hace y tiene unos collares, esos collares de conchas que vimos que en el mito Yoruba. Entonces, por ejemplo, Babalú Ayé es San Lázaro.
y el símbolo de él son las muletas, porque es el que resucita, porque es el que alivia. La santería es una religión de la salud. Entonces San Lázaro es muy importante porque él es el que reivindica con las muletas y levanta a la gente. Entonces él tiene una figura de madera y él cura las enfermedades de la piel, porque también es el santo de los leprosos. A él se le ofrece tabaco, se le ofrecen palomas y se le ofrecen gallinas de sacrificio, y los collares de él son negros. Entonces cada uno de estos santos tiene colores, tiene collares, tiene poderes y tiene equivalente. Entonces Orumbila es equivalente a San Francisco de Asís, tiene collares de 16 cuentas, él es el oráculo, y a él le dan carneros o se le dan también palomas, y cada uno de ellos tiene colores. Por ejemplo, tiene colores verdes y amarillos. Cada uno de ellos, hay unos amarillos, hay unos azules, y cada uno de esos colores está representando al santo con la comida, con los sacrificios. Entonces, Ochun, que era el que estábamos hablando, de la caridad, ella viene en las bandejas amarillas, que son los símbolos, y ella es la dueña de los corales, y es también del dinero, del amor. A ella le dan chivos, y ella tiene las cuentas de coral. Entonces cada uno de ellos, pero es que son montones. Yemayá, que es la Virgen de Regla, que es la de los azules, porque es la diosa del mar y la señora de las aguas. Y en Brasil también existe la santería. Tiene equivalencias algunas veces parecidas, otras veces diferentes. Yemayá también para ellos es muy importante, es la dueña de las aguas. Entonces, resulta que todo este espectro va creando toda una manera de vivir la religión, la fe, a través de la música, a través del baile, a través de la oración, a través de la fiesta, que permite soportar las condiciones tan absolutamente adversas de la esclavitud. La única manera como las comunidades negras pudieron soportar el peso de la esclavitud fue a través de la música. Los pueblos carabalí, como esto que estamos escuchando en la versión de Ibrahim Ferrer de Bruca Manigua, son parte de los pueblos que van llegando allá. Van llegando carabalís, van llegando lucumís, van llegando congos, van llegando yorubas, y todos estos pueblos van a crear esta cosmovisión que llamamos el mundo afrocubano y que hemos oído tantas veces. Es la manera como nos cuentan el testimonio que hay de su paso por el dolor de las plantaciones, por la transmutación de una tierra donde sí eran libres, por el dolor de la esclavitud y por la manera como una profunda fe los hizo continuar uno de los caminos más amargos que pueblo alguno haya recorrido. Entonces, la próxima vez vamos a seguir contando cómo se hace ese panteón de la santería, porque esa es la fuerza que les permite la existencia del alma. El alma de las comunidades negras sobrevive en América únicamente por la música. El resto es látigo, el resto es dolor. Pasada la época de la esclavitud, esto se volvió una cultura de una gran riqueza que caracteriza todo ese espectro musical tan maravilloso de los pueblos del Caribe. Cada uno de ellos tiene su particularidad. Habíamos visto el vudú en Haití, estamos viendo la santería en Cuba. En la Dominicana hay de los dos, hay santería y hay vudú, por la doble influencia de Haití y de Cuba. Entonces vierten de las dos tendencias, y todo el mundo es cristiano porque pertenecen a imperios cristianos como era el francés y el español, y por eso es que estas islas tienen unas culturas tan fantásticas. Entonces, la manera como esto se va dando, todos los cultos, los sacrificios, los collares, las cuentas, la salud, las oraciones, vamos a continuar viéndolas en el próximo programa. Entonces, desde los espacios de la Guardiana de la Bahía de La Habana, de la Virgen de Regla, de Yemayá, de la Virgen de la Caridad del Cobre, de Ochun, de Obatalá, de todos estos orishas, divinidades yorubas, que vienen a aliviar el alma de los esclavos de las plantaciones que pasaban los tiempos más duros bajo el sol y la caña. En la narración, Diana Uribe, en la asistencia técnica, Jessy Rodríguez, y para ustedes, feliz domingo.